Era la hora pico hace 23 años, cuando el gas sarín se extendió por el sistema de metro de Tokio, liberado de bolsas de plástico en 5 trenes atestados. La pregunta del día de hoy es un ¿qué prefieres? Así que dime tú qué prefieres. ¿Saber qué día morirás o saber de qué morirás? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y comencemos con el caso. 14 personas fallecieron, decenas quedaron en estado vegetativo y 6.300 resultaron intoxicadas. Este fue el resultado de un atentado terrorista en Japón. El 20 de marzo de 1995 a las 8:17 de la mañana en Tokio, justo en la hora pico, jóvenes estudiantes, hombres y mujeres que se dirigían a sus lugares de trabajo, padres y abuelos que viajaban con sus niños en un día de rutina, jamás se imaginaron que serían protagonistas de uno de los peores días en la historia del Japón. Y es que justo en esta hora de mayor congestión de pasajeros, en varias estaciones como en la de Tsujiki, en pleno centro de la ciudad comenzaron a descender los usuarios con graves signos de malestar. En pocos minutos el pánico se había apoderado de los usuarios en 16 estaciones correspondientes a 3 de las principales líneas del metro que atraviesa el centro de Tokio. Las escenas que se repitieron en los diferentes estacionamientos eran realmente espantosas. Centenares de pasajeros se desvanecieron, otros tapaban sus ojos con sus manos y deambulaban por las escaleras de acceso y andenes padeciendo vértigo y mareo. El escenario se asemejaba a una zona de guerra. Empleados de la empresa de transporte intentaron ayudar a las personas afectadas, arriesgando su propia vida. Algunos murieron en el intento. En los centros neurálgicos, los médicos intentaban reanimar con masajes cardíacos a las víctimas. Los hospitales cercanos quedaron desbordados por los continuos ingresos, centenares de personas en estado crítico. En medio de los gritos y la confusión de las víctimas, los médicos intentaban encontrar una explicación acerca de la causa de estos terribles síntomas que presentaban los pacientes. En los diferentes centros hospitalarios el informe era el mismo: dificultades para respirar, retraimiento de pupilas, vómitos, náuseas, dolor de cabeza y parálisis muscular. Cuando se reportó que en los vagones del metro se detectó un mal olor, los médicos relacionaron los síntomas con los efectos que produce el contacto con el gas sarín. De ser así, se estaría hablando del peor de los atentados perpetrados contra la población civil. Efectivamente, después de las investigaciones, se confirmó que en 6 puntos diferentes de la red metropolitana de transporte fueron abandonados unos paquetes, los cuales contenían una reacción química mortal. Se trataba del gas nervioso conocido como gas sarín, una sustancia neurotóxica, inodora e invisible, una sustancia que penetra por vía respiratoria o por contacto con la piel, bloqueando la transmisión de influjo nervioso y ocasionando la muerte por paro cardiorrespiratorio. Después de las investigaciones realizadas por las autoridades, se supo que miembros de la secta Verdad Suprema fueron los responsables de este atentado. Al parecer, un grupo de integrantes de este culto abordaron 5 trenes distintos en el metro de Tokio y abrieron las bolsas que contenían este gas letal, el cual se adhirió a las paredes de los vagones, un plan que resultó perfecto. Un ataque a la población civil en estado de vulnerabilidad ocurrido en un lugar cerrado y en el momento más congestionado, con una temperatura ideal para maximizar el efecto de mortalidad. Con este ataque, la secta realizó el atentado más feroz e inhumano para el que se habían estado preparando sin que las autoridades niponas lo hubieran advertido. Después de sufrir este atentado, las autoridades responsables de la seguridad en el metro replantearon una nueva estructura de regulación para garantizar a los usuarios
un transporte más confiable. Trece de las víctimas mortales fallecieron en 1996, mientras que la víctima Sachiko Asakawa quedó postrada en cama con daño cerebral severo. Una mujer inocente que, al igual que todas las víctimas, fue condenada por el gurú de la secta Verdad Suprema, Chizuo Matsumoto. El 20 de marzo de 1995, Sachiko Asakawa tomó la línea del metro Marunouchi. Esa mañana su vida y la de su familia cambiaría para siempre. La mujer se dirigía a una sesión de formación para su trabajo. Poco tiempo después fue encontrada en la estación de Nakano Sakaue en estado de paro cardiopulmonar. Asakawa inhaló una gran dosis de sarín y su daño cerebral fue tan grave que el médico le indicó a su familia que tendría la capacidad cerebral de una niña de 5 años. Además presentó parálisis y no pudo volver a caminar. Los familiares estaban esperanzados en que ocurriera un milagro. Pasado un tiempo, Asakawa recibió el cuidado en el hogar de su hermano Kazuo. Finalmente, en 2009, Asakawa estuvo en la galería de la Corte Suprema cuando el Tribunal Superior dictó el fallo en contra de los responsables del atentado que la privó de tener y disfrutar de su vida. En una conferencia de prensa con Sachiko y su hermano, al preguntarle su opinión sobre el fallo, con dificultad pronunció pena de muerte, y el adjetivo que utilizó fue idiota. El 10 de marzo del 2020, esta valiente mujer falleció a los 56 años de encefalopatía hipóxica, que es la pérdida de autorregulación vascular cerebral. Lo cierto es que las víctimas tuvieron que esperar largos años para recibir apoyo financiero del gobierno. Aum Shirinkyo, que significa verdad suprema, inició sus actividades en la década de los 80 como un grupo espiritual que aunaba creencias hindúes y budistas, incluyendo luego elementos de profecías cristianas y apocalípticas. El grupo, que aparece mencionado simplemente como Aum, se convirtió oficialmente en una organización religiosa en Japón en 1989. Su ideología representó un culto de apocalipsis con la idea de que el mundo llegaría a su fin cuando sobreviniera la Tercera Guerra Mundial y que solo ellos sobrevivirían. No sé tú, leyenda, pero esta afirmación ya la he escuchado varias veces en sectas apocalípticas con ideologías un tanto locas. Pero retomemos. En la medida que el grupo crecía en seguidores, sus actividades se volvieron muy violentas hacia quienes consideraban que eran sus rivales, fomentando secuestros y matanzas hasta llegar a ejecutar actos de utilizando agentes químicos ideológicos en algunos ataques. Lo cierto es que, como cualquier otra secta, su pretensión era crecer en número de seguidores. El culto quería llegar a la población estudiantil. A través de sesiones de lecturas fueron incorporando nuevos integrantes, muchos de ellos estudiantes de universidades élite. Sin embargo, la secta quería llegar más lejos y pronto ejecutó otro de sus macabros planes para obtener más seguidores. Se trataba de cautivar adeptos a través de los videojuegos, pues en la década de los 90 este mercado estaba en completo apogeo. El juego al que hago referencia es Kamuiki Shiki Mura Monogata, publicado para PC en 1988. La misión era construir bombas de gas sarín para luego hacerlas estallar en el metro. Se le indicaba al jugador cómo debía crear paso a paso dichas bombas. Además, se le motivaba a leer toda la información que pudieran encontrar sobre el atentado al metro de Tokio y saber más de la secta. Y todo fue diseñado por Aum Soft, que efectivamente tiene que ver con Aum Shirinkyo, que les recuerdo significa verdad suprema. En el videojuego se mostraba al fundador de la secta, Shoko, como una figura estrella, una especie de semidios, curando enfermos y levitando. Debo decir que, teniendo en cuenta la influencia de los videojuegos en niños, jóvenes y adultos, resultó ser una estrategia verdaderamente cruel, pero muy efectiva.
Un adoctrinamiento que les funcionó, ya que para el año de 1995 ya tenían más de 9.000 miembros en Japón y 40.000 seguidores en países como Alemania y Estados Unidos. En este punto te invito a conocer al líder de la secta. En los años 80, Shoko Asahara, un estudiante de medicina china, consigue empezar a atraer seguidores a través del yoga y la oratoria, con la promesa de alcanzar la iluminación. Filosofía inspirada en sus viajes a la India, se convirtió en el líder supremo. Este hombre nunca actuó a escondidas, sino que, contando con el respaldo de seguidores con poder y dinero, aparecía en medios de comunicación y era una figura muy carismática. Después de ser reconocida como organización religiosa en 1989, un año más tarde se presentó en las elecciones japonesas, sin conseguir el apoyo que necesitaban. Algo que resulta comprensible, ya que la secta tenía como ideología destruir todo para reconstruirlo de nuevo. Ante la opinión pública querían mostrarse como una organización de paz, pero ya existían indicios de que actuaban sin importar arrasar con sus rivales e incluso en contra de las autoridades políticas y policiales. El gurú afirmó que era la reencarnación de Jesús, el primer iluminado desde Buda, y según este personaje deseaba salvar a la gente del inminente desastre. Esta idea, unida a su carisma en el hecho de que era totalmente ciego, lo convirtieron en un personaje muy interesante. Muchas cadenas de televisión lo querían en sus programas hasta que se convirtió en una figura habitual en los medios. Para muchos, su grupo religioso Verdad Suprema era inofensivo, pero cuando su secta fue creciendo, obligaba a sus miembros a hacer donaciones y muchas veces los mantenía cautivos. Se especula que 20 de los miembros de este grupo fueron asesinados. Además, se supo que Susumi Sakamoto, un abogado quien denunció su preocupación por este culto, fue asesinado junto con toda su familia por miembros de esta secta. No hay duda de que Shoko Asahara quería dominar al mundo. Después de su fracaso en su intento por llegar al poder, comenzó a desarrollar armas químicas, incluso estaba trabajando en armas nucleares. Deseaba tomar el control de Japón por la fuerza. Se especuló que el grupo tenía $1.000 millones para lograr sus propósitos. Tras el atentado al metro con gas sarín y los intentos fallidos por liberar cianuro e hidrógeno en varias estaciones, algunos de los líderes fueron arrestados. Algunos miembros de Aum fueron juzgados por el ataque. 13 de ellos fueron condenados a muerte, incluido Asahara. Asahara Chizuo Matsumoto fue ejecutado en la horca en julio del 2018, 15 años después de su condena. Sin embargo, el grupo no desapareció. Ahora se llama Aleph y existe otro más pequeño, Ikari Nowa, el círculo de la luz del arco iris, liderado por Fumiro Hoyu. Las dos sectas son consideradas legales en Japón, pero designadas como religiones peligrosas. Eso ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Te dejo con la frase: la maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano, de Agatha Christie. Regálame tu cósmico like y que las dudas te acompañen. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto. Sin más, que las dudas te acompañen.